Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y tenemos un invitado muy especial, una entrevista que será muy interesante. Es el doctor José Taveras. Él es ortopedista, especialista en rodillas y caderas. Buenas noches, gracias por venir, doctor. Buenas noches y gracias de nuevo por la invitación. Un placer estar aquí acompañándolos. Y un viernes, que los viernes la gente sale, porque hoy es viernes y se bebe. Peligroso. Bueno, hoy es un día múltiple porque hoy es día de tantas cosas que uno puede decir que es la antesala de lo que viene mañana. La antesala del amor. Hoy es día de soltero. Ay, pero hoy es... hoy es día también de los amantes. Pero Es decir, también, ustedes y otra saben de que cosa hoy más. es día del condón. Sí, también. Bueno. También tiene un día. Bueno, señores, vamos a entrevistar al doctor. Doctor, usted es especialista en rodillas y caderas, pero hay que son especialistas de una cosa o de otra, no de las dos a la vez. O siempre es así, que son de las dos cosas. Bien, lo que pasa es que como ortopeda y traumatólogo que yo soy, yo me preparé para manejar todo el sistema musculoesquelético. Pero cuando hablamos del sistema musculoesquelético tenemos que hablar de las 4 extremidades, de la columna, y por lo tanto se ha subdividido el manejo. O sea, ya nosotros tenemos especialistas de miembros superiores, de mano, de pie y tobillo, columna, pelvis, cadera y rodilla. O sea que como vamos avanzando en la tecnología y los procedimientos, pues igual hemos ido avanzando en esa división de especialidades en la ortopedia. Pero nosotros, pues como nos preparamos siempre inicialmente como un ortopeda general, entonces nosotros manejamos prácticamente todas las cosas y vamos dirigiendo a los pacientes a donde tienen sus necesidades. ¿Qué tan complicado es la rodilla y la cadera? Porque ahora que se está hablando mucho de la rodilla, todo el mundo, todo el que yo me encuentro, tengo problemas en la rodilla, pero antes se hablaba mucho de la cadera. Y entonces, yo por lo menos he conocido más de 10 personas que se han hecho esa cirugía y quedan peor. Optan por ponerse una inyección que le dura anualmente. ¿Qué tan difícil es después de una persona operarse de la cadera poder hacer su vida normal? Bien, nosotros culturalmente en República Dominicana, cuando se habla de cadera, mayormente la gente está hablando de la columna, ¿verdad? Y debemos diferir porque como ortopeda, cuando yo hablo de la cadera, estoy hablando de esa articulación del fémur con la pelvis, esa es la cadera. Entonces, la cadera y las rodillas son en los miembros inferiores las articulaciones que más soportan peso, más soportan carga. Y eso porque día por día no sabemos ni cuántos pasos damos, pues hay un movimiento, hay un roce de hueso con cartílago y con el tiempo hay una degeneración de ese cartílago y se produce lo que llamamos artritis. Eso es por uso y por tiempo, por edad. Hay otras tantas causas que llevan a artritis, por ejemplo, trauma. Aquí nosotros, en República Dominicana, tenemos una estadística que no es buena y es que nosotros somos número 1 en muerte por accidente de tránsito. Pero eso se traduce, eso es muerte por accidente de tránsito, pero tenemos un gran número de accidentes de tránsito y por lo tanto muchas lesiones. Muchas de esas lesiones son severas y llevan a un daño articular que con el tiempo va a llevar a una artritis de esa articulación. Por otro lado, también tenemos que reconocer que existen enfermedades sistémicas como son la artritis reumatoidea, lupus, psoriasis, que ya son enfermedades inmunológicas que atacan nuestras articulaciones y le producen daño y lo pueden llevar a una necesidad de una cirugía. Pero hablando de cirugía, hablando de la cirugía en cadera y rodilla, por ejemplo, de reemplazo articular, que ya es una cirugía en un caso de un daño mayor y una limitación del paciente de dolor y de función, que nos lleva a tomar la decisión de hacer un cambio de esa articulación con metal y plástico, que es lo que se coloca en esas articulaciones. Le diré
que realmente es probablemente en medicina una de las cirugías más nobles, porque es una cirugía que a pesar de ser grande y con potenciales complicaciones y problemas, estadísticamente mundial tiene un muy bajo porcentaje de complicaciones. La de la cadera. Las dos, rodilla y cadera, anda rondando entre 2 y 5%. O sea, que de 100 pacientes que se operan, 2 o 3, 4 pueden tener problemas. Entonces, tenemos una buena estadística en ese sentido. Hemos mejorado en la calidad de los implantes, o sea, son más duraderos, son de mejor calidad. Y iniciamos la conversación hablando de la especialización, o sea, ese entrenamiento donde un médico como yo se hace experto en la colocación de esos implantes en esos pacientes y eso ayuda a tener mejor resultado. Doctor, ¿qué sería conveniente para un ser humano común y corriente? Si a través de una alimentación se puede generar líquido sinovial y además también cuál es el papel del colágeno, que tanto nos mencionan que es muy bueno para la articulación. Bien, entonces, lógicamente, el equilibrio en su totalidad en el cuerpo va a llevar a una mejor salud. Y, lógicamente, en el caso de los seres humanos, la alimentación forma parte de eso. Una alimentación balanceada, un peso balanceado también va a ayudar a mantener la salud articular. También tenemos que tener en cuenta ejercicio, o sea, el movimiento, porque cuando somos muy sedentarios, pues nuestras articulaciones no se están moviendo. De hecho, los movimientos y los ejercicios estimulan a que haya esa circulación dentro de la articulación y que haya producción de líquido sinovial y que haya salud articular. Entonces, cuando usted habla de colágeno, colágeno es un componente que vamos a encontrar en todo el tejido fibroso del cuerpo. Cuando yo, como ortopeda, hablo de tejido fibroso, estoy hablando de ligamentos, tendones, cartílago y músculo. Pues, lógicamente, una injerencia de colágeno adecuado va a dar mayor salud de todo ese tejido que yo acabo de mencionar. Doctor, ¿cómo se diferencia un desgaste normal por la edad de una condición como la artrosis en la cadera o en las rodillas? Bueno, realmente lo que usted menciona, como usted lo menciona, estamos hablando de lo mismo. O sea, el desgaste por edad y artrosis, o sea, es el término que utilizamos cuando ya nosotros tenemos un daño articular y realmente se observa en una radiografía con disminución de los espacios que hay en las articulaciones. Esas articulaciones tienen unos espacios que cuando están adecuados nos indica de que todavía existe cartílago, existe esa protección que es el cartílago que recubre esa superficie para que se disminuya el roce, la fricción. Nosotros manejamos, yo digo que nosotros como ortopedas somos ingenieros del cuerpo humano, porque nosotros manejamos muchísimos términos y muchísimas estas fórmulas que se utilizan en ingeniería para nosotros hablar de las articulaciones. Hay un coeficiente de fricción, eso habla de un cálculo que se hace de qué tanto roce hay entre las dos superficies. Si disminuimos ese coeficiente de fricción, o sea, si disminuimos el roce, tenemos menos desgaste. Pero, ¿qué sucede? Son tantos los factores que pueden llevar a un desequilibrio dentro de la articulación que pueden dar con un aumento del desgaste con un uso normal. O sea, usted caminando pues, se va desgastando y por eso lo vemos en la edad. Entonces, cuando tenemos un paciente ya de mayor edad y viene con queja y tiene deformidades y tiene dolores y tiene inflamación, pues ya nosotros asumimos que es una artrosis por edad o un desgaste por edad. Cuando te Entonces, la habla artrosis es cuando se va perdiendo la masa muscular. Es que cuando hablamos de artrosis estamos hablando de una inflamación articular. Eso es la definición de esa palabra. Y la inflamación articular realmente son muchas cosas, porque hay sinovitis, que es inflamación de los tejidos, hay desgaste, que es cuando se desgasta el cartílago, hay roce de hueso con hueso, son muchos los potenciales. Pero cuando hablamos de artrosis, estamos hablando de esa condición de dolor, desgaste y deformidad en la articulación, inflamación también.
Cuando usted habla precisamente de que es parte de una ingeniería, porque es la estructura. Ustedes están manejando lo que nosotros llamamos la estructura de un edificio y hay articulaciones. Y también nosotros, cuando analizamos el roce entre una estructura y otra, también pensamos en que hay que bajar peso, porque definitivamente ustedes son ingenieros dentro del área de la salud. Claro. Y le tengo que recordar que aquí hubo un presidente, el doctor Joaquín Balaguer, que aún estando en las condiciones que estuvo permanentemente ciego, nunca dejó de caminar. A pasito lento. ¿Qué tantas personas pueden llegar a esa edad utilizando la misma práctica que utilizó el doctor Balaguer, caminando todos los días? Yo le voy a decir que la recomendación sería que todo ser humano camine y haga ejercicio. Eso sería lo mejor. Incluso en una persona de tercera edad, caminar va a ayudar en tanto sentido, porque si bien estamos hablando de ortopedia y de los huesos y de las articulaciones, yo tengo que aclarar que caminar va a ayudar con la circulación, caminar va a ayudar con la salud del hueso, que se mantenga saludable, caminar va a ayudar con la respiración, o sea que los ejercicios van a ayudar con tantas cosas que no solamente se limita a la ortopedia, y la recomendación es que todos lo hagan. Doctor, ¿qué señales de alerta indican que un paciente debe acudir inmediatamente al ortopeda y no automedicarse? Bien, yo voy a responder esa pregunta de esta manera. Si usted está bien, no tiene quejas, no tiene evidencia de problemas articulares y de repente desarrolla dolor, es válido tomar un analgésico. O sea, todos conocemos muchísimos analgésicos, tomarlo 1 o 2 días y ver cómo respondemos. Totalmente válido, y como médico yo no tengo inconveniente con eso. Ahora, cuando ese dolor es persistente y es muy elevado, agudo, cuando hay inflamación, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las rodillas, hay ocasiones en que ese dolor se acompaña de una acumulación de líquido, por ejemplo. Entonces ya ahí yo creo que sí que debe acudir a un médico. Y puede ser un médico general que le dé sus primeras atenciones y que de ahí lo derive a la especialidad que le corresponde. Pero yo creo que es válido que si es algo insidioso, ligero, y que pueden tomar algo, ver cómo le va, pero si es persistente, las recomendaciones es que visiten al médico. Doctor, mire, yo fui un atleta de alta competición. ¿Qué? Óyeme, Iván. Y casi no bebía. Pero muchas veces, cuando yo me pasaba un poquito de cerveza, era muy posible que al otro día me dolían las articulaciones, las rodillas. ¿Podría tener algún tipo de efecto el contenido de la cerveza para algún tipo de genética que yo tengo? Definitivamente que sí. O sea, estamos hablando de una sustancia externa que usted está ingiriendo que va a incidir en su cuerpo, y en el caso suyo respondía de esa manera. O sea que no porque lo veamos, no le puedo decir que es algo común, que lo vemos frecuentemente, pero sí se puede dar ese caso. ¿Qué pasa que usted mencionaba el roce de hueso a hueso? Ya eso cuando la masa muscular ya no está. ¿Y cómo puede desaparecer la masa muscular y qué puede pasar? Cuando hablamos de masa muscular, estamos hablando de las estructuras musculares que ayudan a los movimientos, pero cuando hay un roce de hueso con hueso, estamos hablando de un desgaste del cartílago. Cartílago es como lo que tenemos en la oreja, ¿verdad? Lo que le da la forma a la oreja es cartílago. Y nosotros tenemos en la rodilla, por decir algo, los meniscos, que son cartílagos. Ellos sirven como un cojín, sirven como un amortiguador, pero sirven también para disminuir ese coeficiente de fricción que hacía un momento mencionábamos en la ingeniería. Entonces, sucede que con el tiempo, hablábamos de la edad, hablábamos de trauma, hablábamos de enfermedades sistémicas que pueden causar una alteración en la articulación y un daño de ese cartílago que se vaya desgastando. Cuando se desgasta y llegamos a tener un roce de hueso con hueso, ya ustedes se imaginan lo doloroso que eso es. Ya ahí pues es cuando nosotros estamos hablando
con los pacientes de hacer estos reemplazos articulares. Doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes de dolor, tanto en la cadera, en las rodillas, para adultos, para jóvenes y para ya los no tan jóvenes? Yo diría que para jóvenes probablemente sus actividades, sean deportivas, laborales o actividades cotidianas, porque un sobreesfuerzo o una torcedura, por decir algo, una caída, levantar algo pesado, todas estas cosas pueden conllevar a una lesión articular y de ahí el dolor. Ahora, en el joven también hay condiciones sistémicas que existe lo que se llama la artritis reumatoide juvenil. Nosotros en nuestro país tenemos una alta incidencia de lo que es la anemia falciforme o que la falsemia, como se conoce comúnmente, y que es un problema de la sangre que produce una alteración de la hemoglobina, del hematí, de esa célula, le da una forma semilunar y entonces a veces se forman obstáculos, o sea, no llega a circulación. Entonces estos pacientes jóvenes, que tengo yo muchos, de 20, 22, 23 años, hay que operarle las caderas con prótesis. Entonces, bueno, y aquí en esta imagen estamos viendo las rodillas. Lo que vemos ahí de color morado es el cartílago y podemos ver que hay un espacio. En la radiografía se va a ver ese espacio. Sin embargo, cuando vemos a la rodilla que está a la derecha y que dice rodilla dañada, es una rodilla donde vemos menos cartílago, no vemos tanto de ese color azulito morado que es el cartílago. Y lo que se ve, por ejemplo, rojo, que en la rodilla izquierda se ve blanco, ese es ese hueso revestido de cartílago. En el lado derecho vemos que se ha ido yendo y lo que se ve es rojo arriba y abajo, es un roce de hueso con hueso. Y así como se ve ahí es como lo siente el paciente. Ay, o sea, Dios mío. Es como un fuego. Siente un dolor. Se ve como una especie de fuego en la Y eso rodilla. puede perdurar mucho tiempo y si el paciente no quiere operarse y replantar esa rodilla, puede sobrevivir, puede vivir normal. Irónicamente sí, hay mucha gente que tiene radiografías, imágenes, que uno diría, bueno, ¿cómo ha sobrevivido esta persona? Y sobreviven. Cada ser humano es individual y tiene diferentes resistencias al dolor, vamos a decir, o no tiene una percepción de dolor igual. Habemos quienes sentimos mucho dolor y otros que no. Entonces, la realidad es que hay personas que conviven con esas condiciones y quizás nunca se llegan a operar. Otras que están negadas y viven y con el tiempo se van debilitando más. El dolor lo debilita, caminan menos, tienen menos fuerza muscular y con el tiempo se van deformando más las articulaciones y son esta gente que la vemos que caminan con mucha dificultad y tienen que andar con bastón, muleta, andador para asistir su marcha o se convierten en pacientes sedentarios. Entonces sí, pueden sobrevivir, pero la verdad es que teniendo ya un desgaste de ese nivel, asumimos de que va a tener un gran dolor. Y es deficiencia. Doctor, en la República Dominicana existe una estadística de qué porcentaje de la población tiene algún tipo de dolencia. Y si hay también, en qué reglón de edades esto se da con mucho más frecuencia. Bueno, nosotros no llevamos honestamente de estadísticas mundiales porque en nuestro país es un poquito cuesta arriba el manejo de las estadísticas. Existen estadísticas, hay estudios epidemiológicos y yo diría que el sistema de salud nacional sí tiene estadísticas, pero no son muy precisas. Sin embargo, a nivel mundial sí tenemos estadísticas. Yo diría que simplemente por lógica, el paciente ya de edad es quien va a presentar más dolores. Ahora, eso no quita que mencionábamos en un momento que el paciente joven lo puede presentar por trauma, por sobreuso, por lesiones deportivas, por accidente, etc. O sea que, pero diría que si nos vamos a porcentaje, van a ser más altos en los adultos mayores. Pero normal, ¿a qué edad comienza la gente a fallarle todos esos órganos? Eso es muy variable porque nosotros hemos tenido pacientes de 50 años que tienen un desgaste de rodilla, no por enfermedad, un desgaste por uso,
y es simplemente que quizá tiene una genética, tiene una propensidad a desarrollar esa artritis y terminamos operándolo. Nosotros ya estamos más propensos a operar al paciente joven porque tenemos mejores implantes y más conocimiento de cómo hacer el procedimiento y mejores resultados. Tengo una paciente que cuando le operé una rodilla y tenía 52 años, una femenina, y al menos del año ya, ella se sintió tan bien con la primera rodilla operada que tenía problemas con la otra, y me dijo, doctor, opéreme porque es que yo sentí tanta mejoría que yo necesito. Y ella lleva como 5 años, está muy bien. Entonces, por eso digo que es un procedimiento noble los reemplazos articulares. Doctor, ¿qué tanto afecta la forma de sentarse del individuo en esto de la cadera, de la columna? ¿Qué tanto daño hace? En la columna sí tiene mucha incidencia. Lógicamente, nosotros vamos a ver diferentes pacientes que tienen trabajo no laborioso, que trabajan sentados, pero quizás tienen una silla que no le da un buen soporte, no se mueven lo suficiente porque durar 8 horas sentado frente a una computadora, porque es muy común, ¿verdad? Entonces, eso es una causa de dolor, pero también cuando hablamos de la columna, pues el detalle está en la manera en que se distribuyen las cargas. Hasta ahora estamos hablando de otro término de ingeniería que se aplica a lo que nosotros hacemos en ortopedia. Entonces el tronco se soporta por la columna. Nosotros somos los únicos animales que caminamos erguidos en la tierra. Los simios, que son los que más se parecen, caminan en 4 patas. Ellos distribuyen el peso entre las 4 extremidades. Nosotros lo usamos en 2 extremidades nada más. Así que nosotros en el área lumbar, en la lumbosacra, estamos soportando todo el peso de lo que es el tronco, de la parte superior del cuerpo. Y eso se transmite, sabemos dónde están las líneas de carga y se transmite a través de la pelvis, baja hacia la cabeza femoral en la cadera y sigue hacia abajo, hacia las piernas. Entonces, la manera en que hacemos nuestra cotidianidad, me llegan muchas pacientes jóvenes y las veo y le pregunto y le hago el historial de por qué tienen el dolor. Muchas es porque tienen niños pequeños, están dobladas, están recogiendo cosas, haciendo sus quehaceres en la casa. Y muchas es porque tienen la manera en que lavan la ropa, cargan bateas muy llenas y muy pesadas. Entonces eso conlleva a dolor y lo conlleva a que vayan a mi oficina. Entonces, existe algo que le llamamos higiene lumbar o higiene de la columna, que es que recomendamos que doblen las rodillas cuando vayan a levantar peso para poder distribuir las cargas mejor y no hacerlo con la columna doblada porque le sobrecarga la columna. Y ya de ahí podemos seguir hablando de la columna porque también hay otras condiciones. Y los zapatos con tacos, que veo que esa mujer desde joven anda con unos tacos, caminando. Bueno, lógicamente afecta a la columna, pero también afecta a los pies. Es una de las mayores causas de juanetes, que son las deformidades en los pies, Eso que sí muchas duele, juanete. conlleva cirugía en muchas ocasiones. Así que... El reemplazo, si hay gente que tiende a rechazarlo, ¿qué se hace con eso? Ese es un tema, ¿verdad? Y uno se lo explica a los pacientes de que uno va a hacer una operación grande, va a poner un implante, es algo externo que se le pone al cuerpo. Y el cuerpo responde diferente. Usted hablaba ahorita de la cerveza y cómo le afectaba su rodilla. Y hay personas que estos implantes los rechazan. Muchas veces puede ser por causas preexistentes. Hay pacientes muy mayores que tienen, por ejemplo, una calidad de hueso mala, osteoporosis, un hueso muy pobre, y hay una posibilidad de que ese implante no agarre bien y que haya fracturas incluso después que se coloque. Hay la posibilidad, en todo caso quirúrgico, un paciente se puede infectar. Eso es horrible en estos casos. Ay, sí. Y eso causa muchos problemas que conlleva tener que retirar ese implante. Ahora, cuando ¿y qué se hace cuando se retira? Se retiran, en caso de infecciones, muchas veces lo que hace es que se retiran los implantes, se pone un espaciador, o sea, se pone algo para mantener el espacio que queda, porque ya no tenemos esa bisagra que habíamos reconstruido, por un tiempo hasta que nosotros con tratamiento eliminemos la infección. Y ya luego se vuelve a poner prótesis de nuevo.
¿Qué sucede? Que si bien las prótesis son uno de los procedimientos más nobles, cuando hay fallas, entonces se convierten en un problema, porque las reoperaciones conlleva retirar estos implantes, muchas veces arrastra con hueso que había ahí y quedamos con menos hueso para el próximo procedimiento. Y tenemos que usar implantes diferentes, un poquito más grandes o más específicos para poder lograr rehacer esa articulación. Entonces, a nosotros le llamamos esas segundas operaciones revisiones. Las revisiones son un poquito tediosas y conllevan usar implantes diferentes, más caros, reoperaciones. Las reoperaciones tienen mayor incidencia de infecciones, o sea que es muy cuesta arriba. Se da y lo hacemos. Y Eso no es una mala práctica. No, porque es que no es una mala práctica si usted colocó bien el implante y el paciente se infectó, porque hizo una inmunosupresión, por cualquier razón, eso es un problema. El paciente se cayó y se fracturó alrededor de la prótesis que usted le puso. Eso no es una mala práctica, usted se la puso bien. Realmente, el decir que es mala práctica ya son otras cosas que habría que analizar, pero un implante bien puesto que falle, no necesariamente es una mala Cuando práctica. las mujeres de cierta edad se caen, siempre de que después se mueren. Eso es un De esa tema caída. interesante. Ese Vamos es a un hablar de eso. problema. En los viejucos ese es un problema, una caída. Sí. Déjenme explicarle qué sucede, ¿ok? Porque acaba usted de mencionar algo que yo manejo mucho con mis pacientes ancianos y sus familiares. Paciente anciano que se cae y se fractura la cadera, que es lo más común, es un paciente que tiene una posibilidad de tromboembolia porque hay un sangrado en esa área y puede crearse tromboembolismo que entra al torrente sanguíneo, afecta pulmones, cerebro y corazón y puede arrastrar con la vida. Entonces esos pacientes todos se anticoagulan cuando llegan. Esos pacientes someterse a operación si tienen comorbilidades, si tienen otras enfermedades, diabetes, presión, corazón, pues a veces impide que se pueda operar. Aunque ya hoy por hoy realmente hemos avanzado tanto que generalmente los clínicos pueden mejorar la condición del paciente que permita que uno opere. En manos expertas, uno que ha hecho muchos de estos procedimientos, pues no toma mucho tiempo hacer la cirugía, 2 horas es un tiempo prudente y tenemos menos incidencia de complicaciones. Ahorita vamos a hablar de esa imagen, me lo van a poner en un ratito porque ya eso habla de artrosis, yo estoy hablando de una fractura. Estadísticamente, el paciente que es de tercera edad, que se cae, tiene una fractura de cadera, se sabe que aumenta su posibilidad de muerte en un 50% en los próximos 2 años. ¿Por qué? Un sinnúmero de causas. El paciente encamado hace un problema pulmonar, que no manejan bien la secreción y hacen neumonía. Eso puede arrastrar con la vida. El paciente encamado hacen úlceras en la espalda, en la área sacra, se infecta, eso puede arrastrar con la vida. Estos pacientes casi siempre hacen un cambio emocional, se deprimen, es normal. Algunos logran volver a caminar y otros no. Eso también afecta su calidad de vida. Entonces, uno se lo menciona a los familiares. Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros no lo operamos, que sea un paciente de 80, 90, la paciente de mayor edad que yo operé de una fractura de cadera tenía 99 años y vivió 1 año y tanto después, caminó y celebró su cumpleaños 100 y estaba feliz. Murió por razones que tenía 100 años, no fue por su cirugía. Entonces, es calidad de vida. Nosotros dejamos sufrir al paciente si no lo operamos, ese anciano. Entonces, nosotros tratamos de convencer a los familiares de que, aunque hay todos esos riesgos que yo acabo de mencionar, creo que debemos considerar la calidad de vida y que ese paciente, el tiempo que le quede de vida, 3 meses, 1 año, o como algunos que he operado de cadera, que han vivido, yo tuve una señora de 96 años que murió a los 102. Un día me la encontré en el supermercado, andaba con su andadora, andaba con la familia. Y ella no me reconoció porque ella tenía su demencia senil, pero estaba bien arregladita y caminando derecho sin dolor. Para mí eso es un premio, porque eso es lo que yo busco con la cirugía que le hacemos. Así que sí, esa es más o menos
la temática, hay riesgo de muerte, aumentan los riesgos de muerte ante una fractura. Pero lo de operar o no operar, hay que valorar muchas cosas para tomar la decisión. En la mayoría de los casos yo abogo por operar. Doctor. Usted tiene, discúlpeme, ingeniero, hay una imagen pendiente que usted quiere Sí, hay una decir. imagen de la cadera. En la mano izquierda nosotros estamos viendo lo que es hablaba al inicio de la entrevista, que es la articulación de la cadera. Ahí nosotros podemos ver lo que se ve redondo blanco, es la cabeza del fémur, lo que se ve debajo de eso se llama cuello de fémur y lo que sigue el resto del hueso del fémur. Allá, lo que es la copa que recibe esa cabeza redonda, se llama acetábulo, es la pelvis. Entonces, estos articulan para permitir el movimiento, pero ahí es donde yo decía que se transmiten esas cargas que vienen desde la columna, se transmiten a través de los huesos ilíacos y a través de la cabeza del fémur específicamente. Y la naturaleza es una cosa tan grande que hay unas estructuras que le llamamos trabéculas, que son unas líneas como engrosadas de hueso que están distribuidas de tal manera que permiten que el peso se transmita perfectamente a través de esa zona. Una cosa extraordinaria de lo que es la naturaleza y lo que es el cuerpo humano. Al lado derecho nosotros estamos observando, se ve dolorosa, ¿no? Porque se ve roja. Realmente lo que estamos viendo es que lo que en la cabeza del fémur era blanco aquí, que es el cartílago sano, allá es un cartílago con desgaste. Y asimismo operamos pacientes que cuando retiramos eso, porque se corta esa parte y se saca y se reemplaza después, se ve así mismo, se ve ese desgaste. Realmente uno lo ve que es una zona que ha habido un roce de hueso con hueso y mucho dolor. Doctor, yo tengo una especialidad en patología de la construcción, ¿verdad? Y últimamente he querido desarrollar una serie de teorías en el área médica. Como ingeniero lógico, hemos visto que nuestros políticos han estado afectados por el estrés, las angustias, y muchos de ellos terminan con cáncer. ¿Pudiera sufrir articulaciones una persona angustiada, una persona que consume droga, una persona con un estrés? Porque hay cosas que son abstractas, pero muchas veces yo entiendo que el cuerpo muchas veces comienza a desintegrarse. Y en este caso específico, ¿podría afectarse lo que es el sistema de la articulación del cuerpo humano? Bueno, el cáncer, que todos sabemos que es una enfermedad terrible, porque acaba con la vida de gente de todas las edades, y yo que como médico lógicamente he visto muchas situaciones, siempre digo que es muy penoso porque son muchas veces gente que mueren conscientes, o sea, no es una enfermedad que le quita su conciencia, y gente que siempre tienen un deseo de sobrevivir. Las incidencias de cáncer son por condiciones internas del cuerpo y por condiciones externas, eso lo sabemos. Y se ha estudiado mucho, por ejemplo, hablando de ingeniería, usted sabe que el mesotelioma, que es un cáncer de pulmón, estaba dado por el uso de asbesto, que se usaba como pañete de estructura en construcción. Y esto manaba al aire y causaba muchísimos problemas. Así también mucha incidencia laboral de productos y químicos que se utilizan para hacer X o Y cosas y que pueden causar cáncer. Ahora, ¿qué condiciones externas, así como usted propone, se podrían estudiar? El cáncer en los huesos puede ser propio del hueso. Hay muchos tipos de cáncer descritos y tumores, muchos que son desastrosos. Por ejemplo, el sarcoma se ve hasta con cierta frecuencia en la juventud, en los niños, y son esos niños que usted ve que le hacen una amputación temprana porque tienen una condición que si no se amputa y se elimina ese cáncer, pues ese cáncer puede pasar al cuerpo y arrastrar con la vida. Pero cualquier cáncer que propague en el cuerpo, que no se maneje adecuadamente o que sea muy maligno, puede pasar a los huesos. Es lo que llamamos metástasis. Cuando tenemos un foco, por ejemplo, una metástasis de pulmón, un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, que son comunes, que pues pase a la columna, que es un sitio cercano y que entendemos que por el mismo sistema linfático se puede dar esa siembra
del cáncer en otra estructura del cuerpo. Pero como usted lo expone, realmente habría que estudiarlo y ver, hay que ver, realmente hay que comenzar con los casos del cáncer y entonces ir hacia atrás y ver qué pudo haber conllevado a eso. Doctor, sí, adelante. hay un tema y es la anestesia. Hay gente que le huye. A mí me dijo un amigo que su mamá se operó en Miami y salió inválido, no volvió a caminar y él me hablaba de la anestesia. ¿Qué tan peligroso es la anestesia? ¿Y qué tiempo dura una cadera, una rodilla para una operación? Bien, como todo, en la anestesia ha habido mucho avance, ¿verdad? O sea, en cuanto a cómo se hace, a la técnica y a la capacidad de los anestesiólogos. Los diferentes tipos de anestesia se dividen en dos grandes grupos. Anestesia general, que es la que el paciente se duerme, y en ese caso se usan medicamentos por la vena, se usan los tubos que se ponen endotraqueales y ahí se usan gases que van a dormir y mantener el paciente anestesiado durante el procedimiento. Y el otro grupo es la anestesia regional, bueno, y de ahí de la regional la local, pero la regional es cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, cadera o rodilla, el 99% de los casos optamos por hacerlo con una raquidia, que es una inyección en la columna. ¿Y esa no es la general, la que se pone ahí? No, la general es la que usted está dormido. La que usted está dormido, que tiene un tubo, lo tienen en un ventilador mientras se le está haciendo. Porque cuando le ponen estas drogas, lo primero que se hace es que se suprime la respiración espontánea del paciente. Y por tanto hay que poner un tubo y ahí se le da entonces la respiración que lo va haciendo el ventilador y lo va manejando o sea el que para la anestesiólogo. cadera, la rodilla y todas esas operaciones no necesariamente tiene que ser general. Exactamente, no necesariamente. Muy poco porcentaje se hace general. A veces es porque no se logra una regional, o sea, cuando se hace la raquidia que se inyecta en la columna y no se logra anestesiar o hay problemas en la columna. Por otro lado, no se hace ese tipo de anestesia generalmente en los niños, pero es una cuestión de anatomía porque no están desarrollados completamente y para no hacer daño a la médula espinal. Le digo que una anestesia raquidia dura entre 3 y 4 horas y es suficiente tiempo para hacer una prótesis de cadera y rodilla. Hay forma de extenderlo, que es una anestesia que también es en la columna, pero es poniendo un catéter y el anestesiólogo regularmente va poniendo un poquito más de anestésico para prolongar ese tiempo. Entonces eso se usa en los tipos de cirugía que nosotros hacemos, cirugía abdominal, cirugía plástica, y estamos haciendo una anestesia regional. A veces preferimos la regional porque sabemos que las drogas que se usan en la anestesia general pues tienen ciertas consecuencias. Además, a un paciente que usted le da una raquidia, por ejemplo, que dura 4 horas, cuando sale del quirófano el paciente sale anestesiado, no siente tanto dolor. Eso es un punto importante para nosotros como cirujanos porque el manejo de dolor es clave en la rehabilitación y recuperación del paciente. Doctor, muchas veces a nosotros, al cuerpo humano, lo tratamos como si fuéramos un motor. Que le pusieron una pieza carabelita, que le pusieron esto, sobre todo los motoristas, que le pusieron unos hierros que hizo una reacción porque no eran hierros como de calidad. Eso no debiera estar unificado, tratándose de seres humanos. La calidad me refiero. Es un tema candente ese, realmente, porque la situación es la siguiente. Nosotros vivimos en un país de mercado libre y de tal forma existen compañías que se dedican a la salud, en este caso lo que nosotros llamamos material de osteosíntesis o los materiales o los implantes ortopédicos, y entonces mundialmente hay mucha industria, dígase China, Japón, en Europa, India. la India, Pakistán, en Sudamérica también, Brasil tiene industria y Estados Unidos. Entonces,
los estándares y las exigencias en los Estados Unidos, lo que la ley permite y exige, es diferente a los estándares de República Dominicana. Y eso da fruto de que tengamos esta situación de que a veces resulta que tenemos materiales que no son los mejores, de la mejor calidad. Aparte de eso, el sistema de salud en nuestro país funciona de que yo soy ortopeda, tengo un paciente con una fractura de cadera, le voy a poner una prótesis, yo hago una solicitud, hago una sugerencia de una casa comercial, pero la licitación la hace el seguro. Y lamentablemente la realidad es que ellos se van por el número, no por lo que yo como médico quiera, porque es mejor. Lo mejor es más caro, eso lo sabemos. Entonces, a veces eso es un problema. Es un tema realmente un poquito delicado, pero es un tema que vivimos a diario. Entonces, sin embargo, muchos de esos productos y esos implantes que vienen de esos lugares son buenos. Y en manos de un buen cirujano tenemos excelentes resultados. Entonces, no podemos decir que es todo. Hay que analizar. Equilibrar. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta Excelente. entrevista. Bueno. Yo pienso que el que se va a operar, piensa operarse de la cadera o la rodilla, ya tienen una opción. Decir, bueno. Confiable. El doctor está en la Corominas, en el anexo. En la Plaza Corominas. En la el Plaza edificio nuevo. Corominas. Sí. Ahí en el número 5. En el 407. En el 407. Para servirle. Muchas gracias, doctor. En la oficina nos sentamos y le explicamos también. O sea, Sí. que Sí, no, ese porque es la idea. cuando van a buscar una operación, ahí hay que dedicarle Eso tiempo. da mucha tranquilidad, doña Bernie. Da mucha cuando tranquilidad. el doctor Le explica a todo. uno Incluso él le enseña qué tipo de prótesis tiene ahí modelo Hay en la una paz ahí. oficina. Sí. José Taveras, ortopeda, especialista en rodillas y caderas. Muchísimas gracias. Gracias. Me voy a tomar un minuto y un atrevimiento. No. Nosotros, la Sociedad Dominicana de Ortopedia, en 2 semanas, en lo que es el meeting de la Academia Americana de Ortopedia, tiene el privilegio de ser país invitado, que es un gran privilegio. O sea, eso denota cómo nosotros hemos avanzado en nuestra sociedad de ortopedia, cómo nos hemos representado internacionalmente y pues quizá podemos traer algunas imágenes de lo que ¿Será nosotros aquí o vivimos. fuera? Es en Nueva Orleans, ¿Y usted en va para Luisiana. allá? Yo soy cabecilla en eso. porque Bueno, he pues estado- nos gustaría que usted nos traiga imágenes y usted Claro, mismo explique. Sería claro, muy con muy mucho gusto. interesante. Creo que sí, es algo que yo creo que nosotros debemos presentar con orgullo, de que este país pequeño se compare con Japón, Canadá, Inglaterra, Italia, Qué bueno. México, como país invitado. O sea que es ¿Qué un gran- fecha, doctor? va a ser en la ciudad de Nueva Orleans del 2 al 6 de marzo. ¿Ya está aquí? Es en 2 Ya está aquí. semanas, Entonces, después de eso, el doctor va a estar estará. aquí. Sí, después de si eso. Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Una pausa y volvemos.